Sean muy bienvenidos a Ecomante, donde lo oculto conspira a tu favor y contra la Matrix Arconte planetaria. Sean muy bienvenidos a otro informe lado B, informe profundo de este canal. Muchas gracias a todos aquellos que compran mi cómic Escuela de Misterios, ganador de 2 becas del Fondo Nacional de las Artes y el mecenazgo de Cava. Cómics que ayuda a mantener y a sostener este canal. También les cuento que como dibujante ilustrador tengo dibujos, ilustraciones, minerales intervenidos y demás que también ayudan a la causa de Ecomante. Y hoy estamos aquí en una situación inédita, pues nos proponemos analizar y reseñar un cómics por primera vez. Una historieta titulada Oink, el carnicero del cielo, la prisión del demiurgo y la memoria pagana. Entonces, hoy vamos a descender hacia una de las novelas gráficas más oscuras, extrañas y espiritualmente violentas del cómic contemporáneo y de los años 90. El dogma religioso como estado de terror, la Guerra Santa como política de Estado al estilo 1984, la Neo-Inquisición, el MK Ultra, la iconografía de la arquitectura gótica, la manipulación genética al estilo Dr. Moreau, el nombre de Dios como manipulación mental de las masas y gnosticismos a granel para poder resumir en ángeles cazadores, mutación, estados teocráticos, submundos olvidados y quizás la sensación de que el cielo mismo se convirtió en una máquina de control. Oink, el carnicero del cielo, comienza con el protagonista de este mismo nombre narrando su historia desde una sentencia de muerte. A partir de ahí se despliega un mundo religioso, militarizado, deformado y profundamente paranoico. Un universo donde los ángeles cazan, la genética es manipulada, la fe funciona como control estatal y los marginados sobreviven oculto bajo las superficies del mundo. La famosa catabasis, el Shilbaba maya o el inframundo de las religiones. Pero Oink nunca se siente solamente como una distopía, en cambio se siente como una revelación enferma, como si la realidad hubiera sido intervenida hace siglos y los habitantes ya no recordarán cómo era vivir fuera de ella. Y ahí aparece algo intrigante, porque aunque la obra está atravesada por imágenes profundamente gnósticas, también respira una energía neopagana constante e insistente, como si debajo del dominio celestial todavía sobreviviera algo antiguo, más bien algo salvaje. El universo de Oink está gobernado por dogmas, persecuciones, estructuras religiosas violentas y sistemas obsesionados con pureza. Los llamados ángeles no funcionan como entidades compasivas o como lo que nosotros entendemos como ángeles. Funcionan como cazadores, inquisidores, soldados sagrados o administradores biológicos del orden, como una especie de guerra santa al control de la población. El cielo ya no inspira trascendencia, sino que inspira y ejerce el miedo. Nuestro protagonista, Oink, aparece como un monstruo, como un fugitivo, como una anomalía y como un testigo de un sistema completamente corrupto. Su relato desde el corredor de la muerte transforma toda la historia en una confesión, memoria rota y descenso espiritual.
Otro personaje interesante es la madre ciega y el hijo mudo, una de las imágenes más potentes de la obra. La madre oráculo ciega y el hijo silencioso parecen surgir desde mitologías tónicas, el folclore subterráneo y arquetipos ancestrales ligados al inframundo. Viven abajo y debajo, ocultos como restos de otra humanidad expulsada por el orden celestial actual. Muy cercanos a la catabasis clásica, como dijimos, nos recuerda a los Morlocks tanto de X-Men como de la película y a figuras de fantasía oscuras como las de Far and Eyes, película de animación que recomiendo. Así aparece el núcleo profundo de Oink, el carnicero del cielo, porque el gnosticismo organiza la estructura del horror, pero el neopaganismo parece conservar el pulso vital de la obra. Mientras tenemos una imagen del demiurgo triunfante, Oink nos transmite una sensación devastadora, como si dicho demiurgo hubiera ganado. No existe claridad espiritual, no existe liberación evidente. El sistema controla la percepción, administra la fe, manipula cuerpos y convierte la realidad en prisión invisible. Los ángeles como arcontes. Los ángeles funcionan así como una fuerza policial metafísica, inquisidores biológicos y ejecutores de pureza. Ya no representan iluminación, sino que van más por el lado de la vigilancia, el exterminio y el control espiritual. Conexiones evidentes con el gnosticismo antiguo y los arcontes planetarios y sus subordinados. El nombre de Dios como tecnología de masas es otro factor que caracteriza esta obra. Recuerden que estamos hablando de un cómic, el primer cómic reseñado en Ecomante. En Oink, la religión parece convertirse en programación psicológica, política de Estado y manipulación colectiva. El nombre de Dios ya no libera, organiza obediencia. Muy cercano a distopías, como había mencionado, de 1984, el MK Ultra y la propaganda teocrática junto con el control perceptivo. La arquitectura gótica de la obra es otro factor a destacar, ya que en hoy no parece decorativa, sino que es un fondo viviente y constante, parece un instrumento de dominación espiritual. Las estructuras aplastan, observan, intimidan y convierten el espacio en experiencia de sometimiento, como si la arquitectura misma hubiera sido diseñada para producir culpa y pequeñez. Otra analogía a modo de sincretismo que podemos utilizar es el complejo de la película y la obra del Dr. Moriarty y la carne manipulada. En La isla del Dr. Moriarty resuena muchísimo con Oink, porque los cuerpos mutan, se deforman, se mezclan y son tratados como material experimental. La biología deja de ser natural para volverse política y un juego orgánico donde criaturas, aberraciones varias y mutacionismo se encuentran conviviendo en un mismo ser. Y ahí es donde aparece algo fundamental de esta obra. El sistema celestial parece dominarlo todo. El neopaganismo nunca desaparece completamente en esta obra. Así, la memoria pagana sobrevive en los subterráneos, en la animalidad, en los cuerpos híbridos, en la maternidad monstruosa, en los rituales y en las criaturas marginadas, como si la vida salvaje del mundo hubiera sido expulsada bajo la tierra, pero sigue respirando aún con sus últimos alientos. Otro factor a destacar es el inframundo como un refugio humano y como la única salida de descanso y libertad posible. La superficie se convirtió en el inframundo y el submundo se convirtió en la libertad. En Noing, el abajo conserva más humanidad que el cielo.
Los deformes sienten, aman, sufren y protegen, mientras las estructuras celestiales parecen mecánicas, burocráticas y espiritualmente vacías. Eso invierte completamente la lógica religiosa oficial. Otro factor a destacar es la del maestro Carlos Castaneda y la realidad intervenida. Recordemos que en este canal tomamos a Castaneda como un maestro de la percepción, mientras que Carlos Castaneda hablaba de sistemas perceptivos capaces de aprisionar conciencia. Oink aparece justamente una realidad cerrada sobre sí misma, un mundo donde el consenso fue manipulado, la percepción fue domesticada y la prisión más efectiva es aquella que nadie sospecha, cuando lo evidente se oculta a simple vista. Y también podemos analizarlo según la lectura de Jacobo Grimberg. Incluso Jacobo Grimberg resuena levemente con esto, porque Oink transmite constantemente la sensación de realidad intervenida, de percepción artificial y conciencia atrapada dentro de una estructura falsa, como si el tejido perceptivo mismo hubiese sido contaminado. Así podemos hacer una recapitulación de todo lo mencionado hasta este momento, porque Oink puede verse entonces como una distopía gnóstica, una pesadilla neopagana, una crítica al dogma religioso, una guerra biopolítica sobre la carne o un descenso hacia un mundo donde el cielo administra el terror. Pero quizás la verdadera pregunta de Oink nunca fue quiénes son los monstruos, sino qué ocurre cuando la prisión espiritual logra confundirse con la realidad. En Ecomante creemos que algunas obras no intentan entretener, intentan infectar la percepción. Y Oink, con sus ángeles cazadores, sus submundos deformes y su cielo convertido en maquinaria de vigilancia, parece recordarnos algo inquietante, que a veces lo más humano sobrevive escondido debajo del mundo. Y como siempre, esto fue Ecomante. Finalmente vuelve al mundo de lo visible, pero no olvides lo que aquí aprendiste a ver. Esto fue Ecomante.